El toque en la puerta llega a las 6 de la mañana, justo a tiempo. ¿Sigue vivo ahí dentro? La voz de mi hija se filtra a través de la puerta. Mitad broma, mitad comprobación. Me obligo a levantarme, con las rodillas gimiendo por el esfuerzo. Mientras sus pasos se desvanecen, capto las palabras que ella cree que no escucho. ¡Qué carga! Silenciosas, casi tragadas por el pasillo. Me quedo sentado allí un largo momento, mirando la puerta, dejando que esas dos palabras se asienten. Esta es la casa que construí, por la que sangré, y sin embargo, a sus ojos, ya estoy medio ido. Lo que no saben es que te he estado guardando un secreto, uno que pondrá esta casa y sus vidas patas arriba. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos ven. La habitación huele levemente a cedro y polvo. Mis manos descansan sobre la manta que Elena tejió hace años. Cada puntada aún conserva la calidez de su paciencia. Ella tenía una forma de hacer que las cosas más pequeñas se sintieran permanentes, como si nada malo pudiera pasar mientras tuvieras algo hecho por ella. Después de que falleció hace 3 inviernos, el silencio en esta casa se convirtió en algo vivo. Daniela se mudó con Roberto y Mateo para echarme un ojo, dijo ella. Le creí entonces. Ya no. Cuando salgo arrastrando los pies hacia el pasillo, el aire se siente diferente, más ligero de alguna manera. La voz de Daniela flota desde la cocina, ligera y brillante de esa manera teatral que usa cuando habla con Roberto. Todavía está durmiendo, dice, seguido por el leve tintineo de tazas de cerámica. Ahora conozco el patrón. Ella me trae café por las mañanas, pero solo después de que ella y Roberto han tenido su desayuno privado, como si yo fuera una ocurrencia tardía en mi propio hogar. Me apoyo en la barandilla, mis dedos rozando la madera suave que lijé yo mismo hace 40 años. Cada rincón de este lugar tiene un pedazo de mí. Fines de semana martillando clavos con Elena sosteniendo el otro extremo de la tabla. Noches tardes instalando los cables de luz porque no podía pagar a un electricista. Veranos sudando sobre las tejas. Es más que una casa. Es la prueba de que construí algo duradero, o al menos eso pensaba. Daniela me ve al entrar en la cocina. «Buenos días, papá», dice ella, con tono cortante, pero lo suficientemente educado para Mateo, que está sentado a la mesa, llevándose cucharadas de cereal a la boca. El café está en la encimera. Roberto no levanta la vista de su teléfono. «Buenos días», murmura él, con los pulgares aún moviéndose. Puedo ver el reflejo de una aplicación inmobiliaria en su pantalla. Tomo el café negro, sin azúcar. Daniela solía saber que me gustaba con una cucharada. Ya no se molesta. Se ha levantado temprano, dice, enjuagando su taza en el fregadero. Hoy es un gran día. No pregunto a qué se refiere. He aprendido que en esta casa, hacer preguntas invita a respuestas que no quieres oír. En su lugar, sorbo el café y observo a Mateo, con las piernas balanceándose bajo la silla, completamente ajeno a la tensión que se enrosca alrededor de los adultos en la habitación. Roberto finalmente deja su teléfono. Daniela y yo hemos estado hablando. Creemos que es hora de hacer algunos cambios por aquí. Mantengo la vista en el vapor que sube de la taza. Cambios. Sí, interviene Daniela. Este lugar es demasiado grande para que usted lo gestione, papá. Es mucho trabajo. Podríamos reducir el tamaño, conseguirle un lugar más fácil de mantener, tal vez más cerca de un médico. La implicación es clara. Ya no soy una persona para ellos. Soy un proyecto, un inconveniente que debe ser reorganizado. Tomo otro sorbo antes de hablar. ¿Y qué pasa con la casa? Roberto intercambia una mirada con Daniela. Hemos estado buscando compradores. El mercado está bueno ahora mismo. El mercado. Como si esta casa fuera solo otra propiedad. No la columna vertebral de mi vida. No respondo. En su lugar, asiento lentamente. De la manera en que lo hace un hombre cuando quiere ocultar el hecho de que está memorizando cada palabra. Esa tarde, me retiro a mi taller en el garaje.
La mayoría de las herramientas están cubiertas de polvo ahora, pero el olor familiar a aceite y virutas de madera me envuelve como un viejo amigo. Aquí es donde guardo la caja fuerte. Daniela y Roberto piensan que es solo para papeles viejos, certificados de nacimiento, la escritura de la casa y las joyas de Elena. No saben sobre el segundo compartimento escondido detrás del panel trasero falso. Nunca han visto el libro de contabilidad ni la pequeña bolsa de terciopelo que podría cambiarlo todo. Paso la mano por la puerta de metal de la caja fuerte, sintiendo el peso de los años. Elena y yo habíamos planeado el futuro, realmente planeado. No solo la jubilación, sino las contingencias. Nunca se sabe, Arturo, solía decir ella. ¿En qué se convertirá la gente cuando hay dinero sobre la mesa? Tenía razón. Dios, tenía razón. Desde la ventana del garaje, puedo ver a Daniela en el patio hablando por teléfono. Su voz está demasiado lejos para distinguirla, pero reconozco la inclinación de su cabeza, los pasos que da cuando está negociando. Está sonriendo, pero no de la manera que lo hace con Mateo. Esta sonrisa es para alguien a quien quiere impresionar. Abro la caja fuerte y compruebo que todo sigue ahí. Lo está. El sobre con la carta del abogado, los documentos firmados que Elena y yo guardamos, y los extractos bancarios. Aún no estoy listo para usarlos, pero pronto. La cena es un asunto silencioso esa noche. Mateo habla sobre un proyecto escolar, su voz subiendo y bajando de esa manera inocente que tienen los niños cuando creen que todos en la mesa están escuchando. Daniela asiente, Roberto mastica, y yo mantengo la vista en mi plato. Cuando Mateo pregunta si podemos construir una casita para pájaros juntos este fin de semana, Daniela interviene antes de que pueda responder. Ya veremos, cariño. El abuelo tiene muchas cosas que hacer. No discuto. En cambio, capto la mirada de Mateo y sonrío. Haremos tiempo, le digo. Él sonríe, y por un momento la pesadez en mi pecho se levanta. Después de la cena, vuelvo a mi habitación. El toque en la puerta vendrá de nuevo mañana por la mañana, justo a tiempo. Pero cada día ahora, siento el reloj marcando los segundos. No el reloj de la pared, sino el que está dentro de mí. Y cuando suene la campana, Daniela y Roberto no sabrán que los golpeó. A la mañana siguiente, el toque llega más tarde de lo habitual, a las 6:15 en lugar de a las 6 en punto. Eso solo ya me dice que Daniela no está de buen humor. Efectivamente, cuando empuja la puerta sin esperar respuesta, su voz es plana. Papá, ¿puede cuidar a Mateo hoy? No tiene escuela. Algo sobre una conferencia de maestros. No me mira, ya a mitad del pasillo hacia la cocina. Ni un buenos días. Ninguna pregunta sobre si había desayunado. He dejado de esperar las pequeñas cortesías. Son como monedas que se dejan caer en un frasco. Cuando la gente deja de ponerlas, el silencio es ensordecedor. Mateo entra unos minutos más tarde, todavía en pijama, con el pelo levantado en todas direcciones. ¿Abuelo? ¿Podemos hacer la casita para pájaros hoy? Sus ojos se iluminan de la manera que solo pueden hacerlo los de un niño de 8 años, llenos de certeza de que el mundo le dirá que sí. Le digo que podemos empezar después del desayuno. Es una promesa que pretendo cumplir. No porque Daniela quiera que lo mantenga ocupado, sino porque necesito aferrarme a al menos una persona en esta casa que me mire sin calcular cuánto valgo en papel. En la cocina, Roberto está de pie junto a la encimera sirviéndose café. No me ofrece nada. Tiene esa media sonrisa engreída que pone cuando cree que va un paso por delante. Tengo una visita para mostrar la casa hoy, dice casualmente, como si hablara del clima. ¿Una visita? Levanta una ceja. Sí, una pareja está buscando una propiedad como esta. Patio grande, calle tranquila. Ubicación privilegiada. Remuevo mi avena lentamente. ¿Y saben ellos que la propiedad no está en venta? Él sorbe su café. Todavía no. Daniela entra, con las llaves tintineando en su mano. Roberto, no llegues tarde a eso.
Y papá, volveremos alrededor de las 6. La cena será tarde, así que simplemente resuelva algo para usted y Mateo. No se da cuenta de la forma en que Mateo frunce el ceño ante eso. Él escucha más de lo que ella cree. Cuando se van, el aire se siente más ligero de alguna manera. Mateo y yo nos dirigimos al garaje. Saco la madera de desecho que he estado guardando para la casita de pájaros. El olor a aserrín llena el espacio. Y por un rato, el ritmo de lijar y martillar ahoga todo lo demás. Mateo parlotea sobre sus amigos, su experimento científico favorito y cómo quiere ver el océano algún día. Lo harás, le digo. Y cuando lo hagas, recordarás la primera vez que lo viste por el resto de tu vida. Alrededor del mediodía, nos tomamos un descanso. Mientras Mateo come un sándwich, reviso la caja fuerte de nuevo. No abro el segundo compartimento, solo el principal lo suficiente para asegurarme de que todo parece normal. Es un hábito ahora, como revisar las cerraduras antes de dormir. Dentro de la bolsa de terciopelo está el anillo de compromiso de Elena, el que Daniela una vez pidió prestado para una fiesta y nunca devolvió. Le había dicho que estaba en el joyero para una limpieza. En verdad, lo había escondido porque sabía que llegaría el día en que el sentimiento perdería ante la codicia. La carta del abogado todavía está allí también, con el sello intacto. A veces tengo la tentación de abrirla antes de tiempo solo para leer las palabras de Elena de nuevo. Pero me hice una promesa, no hasta que sea el momento adecuado. Ella lo hubiera querido así. Mateo y yo terminamos la casita para pájaros justo antes de que Daniela y Roberto regresen. Daniela apenas la mira. Lindo, dice ella, ya desplazándose por su teléfono. Roberto murmura algo sobre el desorden en el garaje mientras pasa. La sonrisa de Mateo vacila y pongo una mano en su hombro. La colgaremos mañana, le digo. Esa noche, acostado en la cama, pienso en los años posteriores a la muerte de Elena. El primer año fue el más difícil. Aprender a cocinar para uno, la forma en que la cama se sentía demasiado grande, como el silencio después del atardecer parecía presionar contra mi pecho. La oferta de Daniela de mudarse había parecido un salvavidas en ese entonces. Nos ayudaremos mutuamente, había dicho ella, pero poco a poco el equilibrio cambió. Mis rutinas se convirtieron en las suyas para reorganizar. Mi refrigerador abastecido con sus preferencias, mi patio albergando las barbacoas de sus amigos. Nunca pidieron abiertamente la escritura, pero las conversaciones circulaban cada vez más cerca de ella, como tiburones probando el agua. Hace 3 meses, escuché a Daniela por teléfono susurrando sobre liquidar activos y cronometrar el mercado. No la confronté. En su lugar, llamé a mi abogado al día siguiente. Fue entonces cuando el plan comenzó a tomar forma. No es venganza, no exactamente. Es más como una corrección, una forma de volver a poner el equilibrio donde Elena y yo siempre pretendimos que estuviera. El siguiente fin de semana, tanteo el terreno. En el desayuno, mencioné a un viejo amigo de mis días de construcción que está pensando en reducir su tamaño. Dice que podría vender su lugar barato, con vista al mar, incluso. Daniela se anima. ¿Dónde? Justo en las afueras de la costa central, digo casualmente. Necesita un poco de trabajo, pero tiene potencial. Roberto mira a Daniela. Puedo ver el cálculo parpadear en sus rostros. Esa zona significa dinero, alquileres vacacionales, escapadas de fin de semana. Daniela sonríe demasiado dulcemente. Eso podría ser agradable para usted, papá. Un lugar más pequeño, aire de mar. Le encantaría. Sorbo mi café, ocultando la sonrisa que quiere asomarse. El cebo está puesto. Esa tarde, llevo a Mateo al parque. Nos sentamos en un banco junto al estanque, tirando trozos de pan a los patos. «Abuelo», dice él, «¿por qué mamá siempre parece enojada cuando hablas de la casa?» Hago una pausa. A veces los adultos piensan en cosas como el dinero y se olvidan de cosas como el hogar. Él asiente lentamente, como si entendiera más de lo que debería. Cuando regresamos,
Daniela está en la sala de estar con una pila de papeles. Los mete en un cajón cuando me ve. «Solo facturas», dice demasiado rápido. No presiono. He aprendido a tener paciencia. No se construye una casa en un día. Y tampoco se desmantela un esquema en uno. Esa noche escribí una carta a mi abogado. Nada detallado, solo una nota para confirmar que los documentos siguen en su lugar y para fijar una fecha para una reunión. La deslizo en el correo saliente antes de que Daniela se despierte a la mañana siguiente. El toque llega a las 600 horas de nuevo, de vuelta al horario. Pero esta vez, cuando Daniela llama a través de la puerta, su voz es un poco demasiado brillante. «Buenos días, papá. Día ocupado hoy. Tenemos una sorpresa para usted. Puedo adivinar qué es. Y estoy listo». La sorpresa que Daniela había mencionado resulta ser cualquier cosa menos agradable. Ella y Roberto están esperando en la sala de estar cuando bajo a desayunar, con papeles esparcidos por la mesa de centro, como si se estuvieran preparando para una presentación. Daniela lleva su sonrisa profesional, la que solía practicar frente al espejo antes de las entrevistas de trabajo. Roberto, mientras tanto, tiene las mangas remangadas, recostado en su silla como si esto ya fuera un trato cerrado. «Buenos días, papá», dice Daniela, palmeando el cojín del sofá a su lado. «Hemos estado hablando sobre opciones, ya sabe, formas de hacer la vida más fácil para usted». No me siento. En su lugar, tomo mi café de la encimera de la cocina y me quedo junto a la puerta. La vida ya es bastante fácil, digo, soplando el vapor. Roberto se inclina hacia adelante, entrelazando los dedos. Hemos estado mirando algunas comunidades de retiro, excelentes comodidades, personal médico en el lugar y eventos sociales. Estaría rodeado de gente de su edad y lejos de gente de la edad de mi familia, respondo. La sonrisa de Daniela parpadea, pero continúa. Es solo que esta casa es mucho para administrar. Trabajo de jardinería, reparaciones, servicios públicos. Y honestamente, papá, no es seguro para usted subir escaleras o palear nieve. Tomo un sorbo lento de café. Yo construí esta casa, cada tabla, cada clavo. La conozco mejor que nadie. Si necesita arreglos, la arreglaré. Daniela intercambia una mirada rápida con Roberto. Esa mirada dice más de lo que sus palabras jamás podrían. Dice que han ensayado esto, que ya han decidido, y que mi papel es solo estar de acuerdo. Roberto desliza un folleto brillante sobre la mesa. Solo mírelo. Las unidades son espaciosas, y la entrada estaría completamente cubierta si reutilizamos esta propiedad. ¿Reutilizamos? Repito. ¿Así es como lo llamamos ahora? Daniela suspira como si yo estuviera siendo difícil. Papá, esto es una oportunidad. Tendría un lugar más pequeño y fácil, y podríamos poner el capital de esta casa en algo más productivo. ¿Productivo para quién?, pregunto. Ninguno de los dos responde. Mateo entra vagando, frotándose los ojos. «Abuelo, ¿todavía vamos a ir al parque hoy?» Daniela se tensa. «Hoy no, Mateo. El abuelo está ocupado». Me arrodillo al nivel de Mateo. «Iremos mañana, amiguito. Lo prometo». Él asiente, pero sus hombros se hunden mientras se dirige a la cocina. Me vuelvo hacia Daniela y Roberto. «Lo pensaré», digo, sabiendo muy bien que mi mente está decidida. Cuando finalmente se van por el día, saco mi teléfono y llamo a mi abogado. «Es hora», le digo. «Fijamos una fecha para la próxima semana. Ese será el primer paso real». Esa tarde, camino por el perímetro de la propiedad, tomando notas mentales, no sobre reparaciones, sino sobre recuerdos. El porche trasero donde Elena y yo tomábamos café en las mañanas de verano. El roble que plantamos el año en que nació Daniela, ahora lo suficientemente alto como para dar sombra a la mitad del patio. La marca en la pared del garaje donde Mateo aprendió a andar en bicicleta. Ellos ven una propiedad. Yo veo una vida.
En los siguientes días, el tono de Daniela cambia. Es más dulce, más atenta, como si quisiera ablandarme. Me trae café por las mañanas, me pregunta cómo he dormido e incluso hace mi sopa favorita una noche. Pero el momento es demasiado conveniente. El jueves, mientras ella está en el trabajo y Roberto está fuera, llaman a la puerta. Es un hombre con chaqueta que lleva un portapapeles. «Estoy aquí para hacer la tasación», dice. «¿Tasación para qué?», pregunto. Él duda. «La próxima venta». Le digo que no hay venta y cierro la puerta. Luego llamo a Daniela. Ella contesta al segundo tono, su voz demasiado casual. «Oh, papá, eso debe haber sido una confusión. Yo me encargaré». No se disculpa. Esa noche, puedo escuchar a Daniela y Roberto discutiendo en la cocina después de que creen que me he ido a la cama. Palabras como fecha límite y comprador flotan escaleras arriba. La voz de Roberto es aguda, la de Daniela es defensiva. A la mañana siguiente, decido que es hora de escalar silenciosamente. Paso unas horas en el ático revisando cajas que Elena y yo guardamos hace años. La mayoría son decoraciones navideñas ordinarias. Herramientas viejas, álbumes de fotos, pero metido en una caja está el libro de contabilidad de mi negocio de construcción. Página tras página de registros meticulosos, incluidos trabajos en efectivo que nadie más que yo conocía. Esos trabajos financiaron muchas cosas: matrículas universitarias, vacaciones, e incluso los primeros pagos de la hipoteca de esta misma casa. También financiaron algo más, algo que nunca le dije a Daniela. Una cuenta privada a mi nombre, un préstamo en un banco que ella ni siquiera sabe que existe. El saldo no es astronómico, pero es suficiente. Suficiente para que yo haga movimientos sin pedir permiso a nadie. Esa tarde, visito la sucursal en persona. Me reúno con el gerente, un hombre que conozco desde que era cajero. Hablamos detrás de la puerta cerrada de su oficina. Para cuando me voy, he arreglado que ciertos documentos se guarden de forma segura en su bóveda, junto con una pequeña caja de seguridad a mi nombre. Cuando regreso a casa, Daniela está en la entrada hablando con una mujer que no reconozco. La mujer tiene un bloc de notas y una cinta métrica. Ambas dejan de hablar cuando me acerco. «Esta es solo una amiga», dice Daniela rápidamente. «Le gusta el diseño de interiores». Asiento como si le creyera. Esa noche, Mateo me encuentra en el garaje. «Abuelo, mamá me dijo que podríamos mudarnos. Dice que tendrás un lugar nuevo y te visitaremos. Dejo el destornillador que tengo en la mano». «¿Ah? ¿Sí?» Mateo se muerde el labio. «No quiero una visita. Te quiero aquí». Me agacho para que estemos cara a cara. A veces la gente hace planes sin hacer las preguntas correctas, pero la cosa es esta: los planes pueden cambiar. Él me mira un largo momento. Luego asiente lentamente como si hubiera decidido confiar en mí. El resto de la semana es un acto de equilibrio, actuando como si no supiera nada mientras coloco piezas en su lugar en silencio. Me reúno con mi abogado de nuevo, finalizando el papeleo que Elena comenzó antes de fallecer. Su previsión es la columna vertebral de todo lo que estoy a punto de hacer. Para el domingo, la paciencia de Daniela se está agotando. En el desayuno dice: «Papá, no podemos seguir alargando esto. Hay una oferta sobre la mesa y es buena. Deberíamos tomarla». La miro directamente a los ojos. ¿Y si digo que no? Ella deja su tenedor un poco demasiado fuerte. Entonces está cometiendo un error. Roberto interviene. «No está pensando a largo plazo aquí, Arturo. Esto se trata de seguridad para todos nosotros». «Ya tengo seguridad», digo en voz baja. «Es solo que ustedes no saben dónde está». Daniela frunce el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? No respondo. Aún no. Porque la verdad es que he sido paciente durante meses, pero la paciencia tiene fecha de caducidad, y la mía está por vencer. La mañana del lunes llega con un cielo quebradizo, una fina luz solar de invierno que parece más cálida de lo que se siente. Estoy en la mesa de la cocina, café en mano,
Cuando Daniela entra, ya vestida para el trabajo. Sus tacones hacen clic contra la baldosa como signos de puntuación. Roberto la sigue, con la corbata torcida, desplazándose por su teléfono. No se hablan. Eso es interesante. Daniela toma una barra de proteínas. Evita mis ojos. Hay una jornada de puertas abiertas a finales de esta semana. Dice, con tono cortante. Para una propiedad que creo que debería ver. Más pequeña, más nueva, de un solo piso. Perfecta para usted. Tomo un sorbo lento. Paso. Sus labios se aprietan. Papá, esto no es opcional. No podemos tenerlo deambulando en este viejo lugar para siempre. Me reclino, encontrando su mirada. Dice, deambulando, como si yo fuera un fantasma. Ella se estremece un poco, pero se recupera rápidamente. Está tergiversando mis palabras. Roberto se aclara la garganta, todavía mirando su teléfono. Es práctico, Arturo. El mercado es bueno ahora. Vender caro, comprar algo manejable. ¿Y dónde vivirían ustedes? Pregunto. Daniela duda. Resolveríamos eso. No presiono. He aprendido que el silencio es su propio tipo de palanca. La gente se apresura a llenarlo, y al hacerlo revelan más de lo que pretenden. Cuando se van, voy directo al estudio. El escritorio de Elena todavía está aquí, pulido y suave por años de sus manos. El cajón superior guarda un sobre manila exactamente donde lo dejé la semana pasada. Dentro hay copias de nuestros testamentos, la escritura de la casa, y lo más importante, las enmiendas que hicimos después de que Daniela se casara con Roberto. Esas enmiendas la eliminan como beneficiaria única y colocan la casa en un fideicomiso en vida con condiciones que ella preferiría no saber todavía. Paso mis dedos sobre la letra de Elena en los márgenes. Ella tenía el don de pensar 3 movimientos por delante. Ella me había advertido en voz baja, sin amargura, que Daniela podría ver la casa como un activo antes de verla como un hogar. No quise creerle entonces. Ahora lo sé mejor. Más tarde esa tarde, Mateo me encuentra en el patio trasero. Lleva un balón de fútbol americano maltrecho, con las mejillas rojas por el frío. ¿Podemos lanzarlo? Pregunta. Lo hacemos. Se lo lanzo suavemente, con cuidado de no estresar mi rodilla. Entre pases me cuenta sobre la escuela, sobre el proyecto de ciencias en el que está trabajando, sobre cómo mamá dice que podrían ir a un gran viaje este verano. ¿A dónde? Pregunto. Se encoge de hombros. A algún lugar con playa. Ella dice que depende de vender la casa. Atrapo el balón y lo sostengo un segundo de más. ¿Y cómo te sientes con eso? Mateo se encoge de hombros de nuevo, pero sus ojos se dirigen hacia la casa. Me gusta aquí. ¿Mi habitación? Huele a verano, incluso en invierno. Esa noche, mientras Daniela está arriba y Roberto está viendo la televisión en la sala de estar, me siento a la mesa de la cocina con mi libro de contabilidad y una pequeña caja de seguridad. Dentro de la caja están las llaves originales de la propiedad, del tipo que la mayoría de la gente reemplazaría después de 30 años. Pero estas llaves abren más que puertas, abren recuerdos, y abren el compartimento oculto en la pared del sótano, un compartimento que construí yo mismo durante el 2º año en esta casa. No es grande, solo espacio suficiente para algunas carpetas, un par de sobres sellados y un disco duro externo. Dentro de esas carpetas hay recibos, contratos firmados y fotografías que documentan cada mejora importante que hice en la propiedad, junto con pruebas de pago único de mis cuentas. Evidencia. Si alguna vez necesito demostrar que este hogar era mío mucho antes de que Daniela y Roberto cruzaran la puerta principal. El martes, llamé a mi abogado de nuevo. Programamos una reunión para el jueves. Traiga todo, dice él. ¿Y Arturo? No les diga nada todavía. Me río sin humor. ¿Cree que soy nuevo en esto? El miércoles por la noche, Daniela llega a casa temprano. Lleva bolsas de supermercado, sonriendo como si nada estuviera mal. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche,
dice, descargando pasta y verduras para ensalada. Es la primera vez en meses que sugiere cocinar para mí. Comemos en la mesa, solo nosotros dos. Por un rato, casi se siente normal, como antes de que Elena falleciera. Entonces Daniela se reclina, copa de vino en mano, y dice: «Papá, sabe que Roberto y yo siempre hemos tratado de hacer lo mejor para usted». Dejo mi tenedor. ¿Así es como lo llama? Sus ojos se entrecierran. No sé por qué está siendo tan terco. Estamos hablando de simplificar su vida. Mi vida ya es simple, digo. Despertar, hacer café, leer el periódico, ver a las personas que amo convertirse en extraños. A ella no le gusta eso. Está siendo dramático. Sonrío levemente. Y tú estás siendo transparente. Ella empuja su plato lejos. Bien, pero no espere que me quede sentada mientras toma decisiones que nos afectan a todos. El jueves llega gris y húmedo. Tomo el autobús al centro, otra capa de distracción. Cuanto menos sepan Daniela y Roberto sobre mis movimientos, mejor. En la oficina del abogado, repasamos los documentos del fideicomiso, las cláusulas de contingencia y los extractos de cuenta. Él asiente con aprobación. Los tiene acorralados, Arturo. Pero recuerde, el elemento sorpresa es su amigo. Deje que piensen que están ganando. Puedo hacer eso. De vuelta en casa, encuentro a Daniela en la entrada con el teléfono pegado a la oreja. Baja la voz cuando me ve. «Está bien, seguiremos adelante», dice al teléfono, luego cuelga. «¿Quién era?», pregunto. «Trabajo», dice rápidamente. Pero he sido padre demasiado tiempo para no reconocer una mentira cuando la escucho. Esa noche me quedé despierto más tarde de lo habitual. Escucho a Roberto entrar desde el garaje murmurando sobre plazos y contratos. Escribo esas palabras en un pequeño cuaderno que guardo en mi mesita de noche. Cada detalle importa. Para el viernes, hay una nueva tensión en la casa. Daniela es educada pero cortante. Roberto me evita por completo. Mateo también lo siente. Pasa más tiempo en su habitación con los auriculares puestos. Después de la cena llamo a Mateo. Nos sentamos en el garaje, con el olor a aceite de motor y cedro a nuestro alrededor. Le entrego un pequeño paquete envuelto. «No lo abras ahora», le digo. «Guárdalo en un lugar seguro. Y no le digas a nadie que te lo di, ni siquiera a tu mamá». Él asiente solemnemente. «¿Qué es?» «Algo que entenderás cuando seas mayor. No es mucho, solo una llave de latón en un cordón de cuero. Pero un día podría abrir la puerta correcta». Cuando vuelvo adentro, Daniela me está observando desde el pasillo, con una expresión ilegible. Por primera vez, me pregunto si está empezando a sospechar que no soy tan dócil como esperaba. Bien, porque la docilidad nunca fue el plan. La mañana del sábado llega fría y aguda. El tipo de frío que se mete en los huesos antes incluso de que te des cuenta de que estás temblando. Estoy en el garaje de nuevo, esta vez con un propósito diferente. De un estante en la esquina, detrás de una pila de latas de pintura polvorientas, bajo una caja de madera que Elena y yo usábamos para guardar decoraciones navideñas. Pero ahora no hay luces ni adornos dentro, solo carpetas color manila, cada una etiquetada con mi letra. Llevo la caja a la cocina. La casa está tranquila. Daniela ha llevado a Mateo a la práctica de fútbol, y Roberto está haciendo recados, lo que generalmente significa encontrarse con alguien para un trato que no quiere explicar. Me siento a la mesa. Abro la primera carpeta. Dentro, fotocopias de cheques de finales de los 90. Recibos de cada compra importante vinculada a la casa, y lo más importante, cartas que Elena y yo intercambiamos cuando refinanciamos la hipoteca para pagar la matrícula de la escuela privada de Mateo. Trazo su letra cursiva con mi pulgar. Ella siempre firmaba sus cartas con «Te amo más que a los días venideros». Por un momento, me permito sentirlo, su ausencia. Luego cierro la carpeta. El sentimiento puede esperar, la estrategia no. Para cuando Daniela y Mateo regresan, la caja ya no está.
guardada bajo llave en el compartimento del sótano. Estoy en mi sillón reclinable con el periódico como si hubiera estado allí toda la mañana. Daniela apenas me mira cuando deja su bolso. Sabe la jornada de puertas abiertas de la que le hablé. Dice sirviéndose agua. Es mañana al mediodía. Quiero que venga. Sin excusas. Lo pensaré. Sus ojos se agudizan. No, papá, vendrá. Roberto y yo ya hemos hablado con el agente. La forma en que dice agente me dice más de lo que ella cree. No un agente. El agente. Lo que significa que esto no es solo un recorrido casual. Es parte de un plan ya en marcha. Esa noche escribo en mi cuaderno: Daniela, puertas abiertas, agente ya informado. El domingo por la mañana me pongo mi abrigo más pesado y dejo que Daniela me lleve a la visita. El lugar está bien, cocina moderna, sin escaleras, mucha luz. Demasiado perfecto. Perfecto de la manera en que una jaula podría ser perfecta para el pájaro que está destinada a retener. El agente es todo sonrisas. Señor Arturo, escuché que está buscando algo más fácil de mantener. No estoy buscando nada, digo rotundamente. Daniela interviene. Solo es terco, pero lo convenceremos. Camino por las habitaciones, con las manos en los bolsillos, fingiendo evaluar el espacio mientras tomo nota de cada detalle. El tono demasiado alegre de la gente. La forma en que Daniela evita hablar de precios frente a mí. El hecho de que Roberto no esté aquí, probablemente lidiando con algo que no quiere que se escuche. En el viaje de regreso, Daniela habla sobre lo liberador que será vivir en un lugar más pequeño. Podría viajar más, dice ella. Me gusta donde estoy, respondo. Sus nudillos se blanquean en el volante. Está haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. No respondo. El silencio, de nuevo, es una palanca. El lunes es cuando comienza el verdadero cambio. Recibo una llamada de mi abogado. Arturo. La búsqueda de título que realizamos confirma lo que sospechábamos. La casa está bajo el fideicomiso que usted y Elena establecieron. Cualquier venta requiere su consentimiento por escrito. Y solo su consentimiento. Ese es mi as bajo la manga. Ya, le doy las gracias. Le digo que guarde esa carta hasta que yo diga lo contrario. En el almuerzo encuentro a Mateo en el patio trasero pateando una pelota contra la cerca. ¿Sabes? Digo. Tu abuela solía plantar rosas a lo largo de esa cerca cada primavera. Él sonríe levemente. Mamá me contó. Dijo que eran sus favoritas. Lo eran, digo. Y las plantó porque quería algo que durara más que las estaciones. Él inclina la cabeza, curioso. ¿Cómo lo que estás haciendo ahora? Me pilla desprevenido. ¿Qué te hace decir eso? Has estado diferente, dice. Más callado pero no triste. Más como esperando algo. Los niños ven más de lo que pensamos. Tal vez lo estoy, le digo. Pero no es algo malo. Esa noche, después de que todos se han ido a la cama, saco la caja del sótano y extiendo todo sobre la mesa del comedor. Documentos, fotografías, incluso el contrato hipotecario original. Añado a ello la unidad USB con escaneos de cada página. Seguro digital. Luego pongo el USB en un sobre acolchado y lo dirijo a un amigo de confianza en otro estado. Sale con el correo de la mañana. Para el miércoles noto que Daniela pasa más tiempo al teléfono. Recibe llamadas en su coche, en el lavadero, incluso afuera en el porche con su abrigo bien ajustado. Cuando cuelga, siempre está sonriendo. Pero es la sonrisa de alguien que cree que se está saliendo con la suya. Jueves. Roberto intenta entablar una pequeña charla durante el desayuno. ¿Pensando en bajar al sur por una semana o dos? No, digo. Demasiado que hacer aquí. Él se ríe, pero hay tensión en ello. ¿Qué lo retiene? Está jubilado. Me encuentro con sus ojos. Te sorprenderías. El viernes por la noche, Daniela anuncia que van a salir a cenar. Llegaremos tarde, dice. En el momento en que su coche sale de la entrada, me pongo a trabajar.
Del compartimento del sótano recupero una segunda caja fuerte, más pequeña, más vieja. Dentro hay un conjunto de extractos bancarios de una cuenta que Daniela y Roberto no saben que existe. El saldo es saludable, gracias a años de ahorro cuidadoso e inversiones que Elena y yo hicimos en silencio. Me siento a la mesa de la cocina, con la luz baja, y empiezo a transferir ciertas cantidades a una nueva cuenta a nombre de Mateo. No mucho a la vez, solo lo suficiente para que en los próximos meses crezca hasta convertirse en algo sustancial para cuando cumpla 18 años. Cuando Daniela y Roberto regresan, me encuentran en la sala de estar, con un libro en las manos. ¿Todavía despierto?, pregunta Daniela. Buenas noches, digo. Sábado por la mañana. Daniela me acorrala en el pasillo. ¿Papá? Sé que cree que lo estamos presionando, pero esto es por su bien. No puede seguir con esta casa para siempre. Tal vez no, digo. Pero por ahora, puedo. Ella suspira. Desearía que confiara en nosotros. Sonrío levemente. La confianza se gana. Más tarde ese día, Mateo me pasa una nota doblada cuando nadie está mirando. Está en su letra desordenada. Abuelo, escuché a mamá decir que se reunirá con el agente de nuevo la próxima semana. Creo que están planeando algo. Quemo la nota en la chimenea, no porque no le crea, sino porque le creo. Para el domingo por la noche, la casa se siente diferente. El aire es más pesado, las conversaciones más cortas. Saben que no me voy a rendir fácilmente. Sé que no se van a rendir. Y en algún lugar entre esas verdades está la colisión hacia la que ambos nos dirigimos. Pero a diferencia de ellos, estoy preparado para el impacto. Para el lunes por la mañana, ya he decidido que no esperaré a que Daniela y Roberto hagan su próximo movimiento. Si sigo jugando a la defensiva, ellos controlarán el tiempo. Y el tiempo en cualquier pelea que valga la pena ganar, lo es todo. Daniela está en la cocina haciendo café cuando entro. Ella levanta la vista, sorprendida. Se ha levantado temprano. No podía dormir. Digo, abriendo el refrigerador por leche que no necesito. Estaba pensando en esa visita de la semana pasada. Su expresión se ilumina al instante. Oh, ¿le empezó a gustar? De cierta manera, digo. Me hizo darme cuenta de cuánto me gusta lo que tengo. Supongo que necesitaba ver otra cosa para apreciarlo. Su cara se tensa de nuevo, y casi sonrío. Un paso adelante para ella, 2 pasos atrás. Después del desayuno, me pongo mi vieja chaqueta de trabajo, y salgo. El frío me muerde las orejas, pero es un frío limpio y honesto, del tipo que te hace sentir vivo. Mi primera parada es la cooperativa de crédito local. He sido miembro durante décadas. Todavía me saludan por mi nombre. Me siento con un gerente en el que confío y organizo una caja de seguridad. En ella, coloco duplicados de cada documento importante de la caja. Papeles del fideicomiso, contratos hipotecarios, la escritura, incluso la póliza de seguro de vida que Elena guardaba en su joyero. Cuando me voy, me siento más ligero. Daniela y Roberto podrían registrar la casa algún día, pero no encontrarán nada que importe. De vuelta a casa, la camioneta de Roberto está en la entrada. Está en la sala de estar, con la computadora portátil abierta y papeles esparcidos. ¿Sabe?, dice sin levantar la vista. Hay un tipo en mi firma que podría ayudarlo con la reducción de tamaño. Todo el proceso es fácil. Incluso maneja transferencias de patrimonio. No me interesa, respondo. Finalmente me mira, sonriendo como un vendedor. Ni siquiera quiere escuchar los números. Ya he hecho mis números, digo, y funcionan muy bien. Se recuesta en su silla. Se ha vuelto muy reservado últimamente. Dejo que el silencio cuelgue entre nosotros. Luego me alejo. Sé que es mejor no llenar el silencio con palabras. El silencio pone nerviosa a la gente, y la gente nerviosa comete errores. Esa tarde, Mateo llegó a casa de la escuela y entró en mi estudio. Mamá ha estado hablando con el agente de nuevo, dice en voz baja. La escuché por teléfono.
Le dijo que usted está cediendo y solo necesita el empujón correcto. Asiento lentamente. ¿Dijo cuál es ese empujón? Él niega con la cabeza. Solo que ella y papá tienen un plan. Le doy las gracias, luego cambio de tema. Cuanto menos se sienta como un espía, más seguro estará. Esa noche, revisé el viejo archivador en el sótano. La mayor parte es basura, registros de impuestos, manuales de electrodomésticos. Pero en el cajón inferior encuentro algo útil, la tasación original de cuando Elena y yo compramos la casa. El número es ridículamente bajo en comparación con el mercado actual, pero prueba algo importante. El capital aquí es mío. Mío y de Elena. No de Daniela, no de Roberto. A la mañana siguiente visito a mi abogado de nuevo. Quiero agregar una cláusula al fideicomiso, le digo. Si la casa se vende alguna vez durante mi vida, las ganancias van a una cuenta restringida a nombre de Mateo. Ni un centavo para Daniela o Roberto. Él levanta una ceja. Eso va a provocar una conversación difícil más tarde. No estoy buscando conversación, digo. Busco protección. Redactamos la enmienda. La firmo. Mi abogado la presenta inmediatamente. Para la hora del almuerzo, el rastro de papel es hermético. Cuando llego a casa, Daniela está esperando en el pasillo. ¿Dónde ha estado? Fuera, digo. ¿Con quién? Un viejo amigo. Ella me mira fijamente, tratando de leer algo en mi cara. Papá, no está haciendo nada estúpido, ¿verdad? Defina estúpido. Digo, y paso junto a ella. El miércoles por la noche, Roberto sugiere que todos cenemos juntos, algo que rara vez hacemos. A mitad de la comida, menciona a un amigo que acaba de jubilarse después de vender su propiedad. Está viajando ahora, sin preocupaciones por el mantenimiento, sin dramas familiares. Daniela interviene. Exactamente lo que hemos estado tratando de decirle, papá. Podría relajarse, vivir un poco. Dejo mi tenedor. Estoy viviendo. Esta es mi versión. Roberto fuerza una risa, pero puedo ver la frustración en la forma en que agarra su copa de vino. Daniela solo me mira como si estuviera midiendo cuánto tendrá que presionar. El jueves por la mañana, hago un movimiento pequeño pero deliberado. Llamo a un personal de mantenimiento para que haga reparaciones menores en la casa, cosas que Daniela ha afirmado que se están desmoronando. Un escalón suelto en el porche, un grifo que gotea, una bisagra de gabinete que chirría. Al final del día, el lugar se ve y se siente más sólido de lo que lo ha hecho en años. Daniela se da cuenta. ¿Tratando de hacer que la casa sea invendible? Pregunta. Solo cuidando lo que es mío. Respondo. El viernes es cuando pongo la primera trampa real. Dejo una copia del documento de fideicomiso original, no el actualizado, en mi escritorio, donde es visible desde el pasillo. Esa noche, escucho los pasos de Daniela detenerse fuera del estudio, luego el leve crujido del papel. Dejo que piense que ha visto algo valioso. El sábado por la mañana está inusualmente alegre. ¿Papá? He estado pensando que tal vez todos podríamos hacer un viaje familiar esta primavera. Usted, yo, Roberto, Mateo, a algún lugar cálido. Es un cebo, sacarme de la casa, darles espacio para trabajar. ¿Suena bien? Digo. Déjame pensarlo. Esa tarde, Mateo me encuentra en el garaje. Mamá me dijo que me asegurara de que estés libre la primera semana de abril. Dijo que es importante. Le agradezco de nuevo, esta vez presionando un billete de 20 doblado en su palma para tacos nuevos. Él sonríe, pero sus ojos están preocupados. Para el domingo, sé exactamente lo que viene. Usarán el viaje para poner las cosas en marcha, firmas de papeleo, tal vez incluso cambiar cerraduras. Pero lo que no saben es que en el momento en que salga por esa puerta, la caja de seguridad, los archivos del abogado y el fideicomiso enmendado harán que todo su plan sea inútil. Aún así, no estoy listo para revelar mi mano. Todavía no. Porque la mejor parte de cualquier buen juego no es ganar, es ver al otro jugador darse cuenta de que ya ha perdido. Daniela anunció un martes por la noche.
justo cuando estaba enjuagando mi plato después de la cena. «¿Papá?», dijo con la voz brillante de una manera que siempre era un poco demasiado deliberada. «¿Adivine qué?». Roberto y yo reservamos ese viaje del que estábamos hablando. Primera semana de abril, tal como lo planeamos. Me sequé las manos lentamente, dejando que la toalla descansara en la encimera antes de girarme para mirarla. ¿A dónde? A la costa. Playas cálidas, aire fresco. Le encantará. No hizo una pausa antes de agregar. Ya pusimos el depósito, no reembolsable. Roberto se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en su rostro. Será bueno para usted, Arturo. Ha estado encerrado en esta casa demasiado tiempo. Encerrado. Las palabras aterrizaron en mi pecho como guijarros en un estanque, las ondas extendiéndose hacia afuera. No estaban equivocados. Había estado aquí entre estas paredes durante meses. Pero lo que pasa con quedarse en un solo lugar es que si lo haces bien, aprendes dónde cruje cada tabla, cada bisagra chirría, y dónde debe esconderse cada secreto. Lo pensaré, dije. La sonrisa de Daniela se tensó. No tiene que pensar. Ya hicimos arreglos con el vecino para que revise la casa mientras no estamos. Esa fue la señal. Si ellos se iban, ¿por qué necesitaría el vecino revisar? Asentí como si le creyera. Eso es considerado. La verdad era que había estado esperando este movimiento. Desde que Mateo me dijo que estaban buscando el empujón correcto, supe que vendría disfrazado de algo agradable, una oferta que no podía rechazar razonablemente. Pero las ofertas razonables solo funcionan con personas que no conocen el otro lado de la ecuación. Los días previos al viaje fueron un estudio en manipulación sutil. Daniela comenzó a preocuparse por mi ropa, hablando de cómo necesitaría un nuevo conjunto de camisas de verano. Roberto mencionó alquilar un coche en la costa lo suficientemente grande para todos nosotros, como si mi participación fuera una conclusión inevitable. Una noche, atrapé a Daniela por teléfono en el pasillo, de espaldas a mí. Sí, la primera semana de abril, estaba diciendo. No, él no sospecha nada. Tendremos los papeles listos para entonces. A la mañana siguiente, tomé una ruta diferente hacia la ciudad y pasé por la oficina de mi abogado sin avisar. Cambio de planes, le dije. Necesito autorizar una transferencia de mi cuenta principal a una separada, beneficiario único. Mateo. Y quiero que suceda mientras estoy fuera del estado. Se ajustó las gafas. ¿Estás seguro? Estoy seguro, dije. Piense en ello como mover objetos de valor antes de una tormenta. Ese fin de semana, Mateo y yo estábamos en el garaje, limpiando una pila de viejos equipos de pesca cuando preguntó. «Abuelo, ¿quieres ir a este viaje?». Lo miré por encima del borde de mis gafas. «¿Qué te hace preguntar eso?». «Mamá ha estado actuando diferente. Es más amable, pero se siente falso. Como si estuviera tratando de mantenerte feliz hasta que algo pase». Se encogió de hombros. «Tienes buenos instintos», dije. «Nunca los ignores». Dudó. Luego se inclinó más cerca. Escuché a papá decirle que se asegurara de que esté empacado y listo, como si fuera importante. Sonreí, no a él, sino a la pura previsibilidad de todo. «No te preocupes, Mateo, estaré listo». La semana antes de la partida, Daniela colocó un itinerario impreso en la mesa de la cocina. Era una coartada perfecta, detalles del vuelo, confirmación del hotel e incluso salidas planificadas. Pero había una omisión curiosa. No había vuelo de regreso para mí. «Debe ser un error tipográfico», dijo cuando se lo señalé. «Lo arreglaremos». No lo arregló. Esa noche, saqué mi viejo cuaderno de cuero, el que Elena me dio en nuestra primera Navidad juntos. En sus páginas, esbocé mis ajustes finales. 1. Llaves de la caja de seguridad movidas al bolsillo de mi chaqueta. 2. Vecino, el señor García, pedido de ignorar cualquier solicitud de Daniela o Roberto para entrar a mi propiedad.
3. Dos cámaras de seguridad configuradas para grabar en un servidor externo, activadas por movimiento, apuntando a la puerta principal y al garaje. Para cuando guardé el cuaderno, el plan se sentía hermético. El día de la partida llegó con el tipo de luz solar pálida de primavera que promete calor, pero esconde un escalofrío. Daniela estaba alegre y Roberto estaba inusualmente callado. Mateo se demoró en la puerta mientras cargábamos las maletas en el coche. «Adiós, abuelo», dijo, su voz cargando más peso del que debería para dos simples palabras. Me agaché, fingiendo revisar una cremallera. «Echa un ojo a las cosas por mí, ¿quieres?» Él asintió, con los ojos muy abiertos. Llegamos al aeropuerto sin incidentes. En la puerta de embarque, Daniela seguía mirando su teléfono. Roberto desapareció 2 veces, regresando con explicaciones endebles sobre revisar el tablero. Cuando llamaron a embarcar, insistieron en que yo fuera primero. El vuelo fue bastante agradable, al menos en la superficie. Pero debajo de cada intercambio cortés, sentía la resaca de su plan acercándose. 2 días después del viaje, encontré mi momento. Mientras Daniela y Roberto descansaban junto a la piscina, me excusé diciendo que quería dar un paseo. En cambio, encontré un rincón tranquilo en el vestíbulo del hotel e hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a mi abogado. Ejecute la transferencia ahora. La segunda fue al señor García. ¿Todo sigue tranquilo? Todo tranquilo, dijo. Pero su yerno pasó ayer. Quería que lo dejara entrar al garaje. Dijo que usted le había pedido que recogiera algo. Le dije que no. Buen hombre, respondí. Cuando regresé a la piscina, Daniela estaba hablando por teléfono con voz baja y urgente. Colgó en el momento en que me vio. ¿Todo bien?, pregunté. Bien, dijo demasiado rápido. Roberto evitó mis ojos. Para el 4.º día, las grietas en su compostura se estaban mostrando. Estaban inquietos, distraídos. Daniela seguía desapareciendo para hacer llamadas. Roberto bebió más de lo habitual en la cena. Esa noche, capté parte de una discusión susurrada a través de las delgadas paredes del hotel. Dijiste que ya estaría hecho, siseó Roberto. Bueno, no es mi culpa, espetó Daniela. Él no dejó los documentos donde se suponía que debían estar. Sonreí en la oscuridad. Estaban buscando los viejos papeles del fideicomiso, los que había dejado como cebo. Pero no sabían que ahora no valían nada. La última mañana en la costa, Daniela se me acercó en el desayuno, con una expresión cuidadosamente neutral. «Papá, Roberto y yo tenemos que encargarnos de algo esta tarde». «¿Le importa quedarse en el hotel?» «Para nada», dije. En el momento en que se fueron, abrí mi computadora portátil y revisé la transmisión de seguridad desde casa. A las 2:13 de la tarde, la camioneta de Roberto entró en mi camino de entrada. A las 2:15, Daniela se unió a él. Probaron primero la puerta principal, luego el garaje. Ambas cerradas. Después de 1 minuto de gestos frustrados, Roberto sacó su teléfono, probablemente para llamar al cerrajero que habían contratado. Pero el señor García apareció en las imágenes cruzando el patio con su perro. Lo que sea que Roberto le dijo, el señor García negó con la cabeza. Daniela también lo intentó, todo sonrisas brillantes y gestos con las manos. Aún así, no. Después de 5 minutos, se fueron, su plan estancado. Cerré la computadora portátil y me pedí una rebanada de pastel de limón. En el vuelo a casa, Daniela estaba callada. Roberto hosco. Solo Mateo parecía genuinamente feliz de verme cuando llegamos a la casa. «¿Cómo estuvo el viaje?», preguntó. «Relajante», dije, «y productivo». Daniela me lanzó una mirada, pero solo sonreí. Porque la verdad era que esta ronda era mía, y no tenía intención de perder la siguiente. La primera mañana de regreso del viaje fue tranquila, demasiado tranquila. Daniela no me saludó en la cocina como solía hacerlo cuando quería mantener las apariencias. Roberto no entró desde el garaje silbando alguna melodía desafinada. En cambio, solo estaba el tic-tac del reloj y el zumbido distante del videojuego de Mateo arriba.
Me senté a la mesa con mi café mirando el vapor que subía de la taza, dejando que el silencio se estirara. El silencio, he aprendido, puede ser más fuerte que cualquier confrontación. Cuando Daniela finalmente apareció, con el pelo recogido más apretado de lo habitual, evitó mis ojos. «Buenos días», murmuró, alcanzando la alacena. «Buenos días», respondí. Se sirvió café y se sentó frente a mí tamborileando los dedos sobre la mesa. «Papá, sobre el viaje, fue agradable, ¿verdad?» «¿Lo fue?», dije uniformemente. «Relajante, me dio tiempo para pensar». Eso hizo que levantara la vista solo por un momento antes de enmascararlo con un sorbo de café. Roberto entró unos minutos más tarde, pero su habitual arrogancia fácil había desaparecido. Se movía más lentamente, como un hombre que trata de no llamar la atención sobre sí mismo. Noté el leve rasguño en sus zapatos, polvo que no era arena de playa. ¿Ustedes dos resolvieron lo que sea que estaban tratando mientras estábamos fuera?, pregunté casualmente, removiendo azúcar en mi taza. Daniela se congeló. Roberto la miró antes de responder. Sí, nada de qué preocuparse. Sonreí en mi café. Bien, odiaría que desperdiciaran un viaje. Los siguientes días jugué mi papel a la perfección. Seguí con mis rutinas habituales cuidando el jardín, leyendo por las tardes y charlando con Mateo sobre sus proyectos escolares. Exteriormente, todo era normal. Interiormente, estaba apretando la red. El miércoles, llamé a mi abogado de nuevo. «Hora del paso 2», dije. Él se rió entre dientes. «Siempre preferiste un juego lento, Arturo». «Este lo requiere», respondí. El paso 2 era simple pero devastador. Una enmienda silenciosa a mi testamento, dejando la casa a Mateo mantenida en fideicomiso hasta que cumpla 25 años. Daniela y Roberto no verían ni un centavo de ella, a menos que de alguna manera decidieran reconstruir el puente que habían estado quemando durante años. El viernes por la noche, Mateo entró en mi estudio sosteniendo una hoja de papel. «Abuelo, ¿es esto tuyo?». Lo encontré debajo del sofá. Era uno de los documentos de fideicomiso falsos que había dejado fuera hace semanas, los mismos que Daniela y Roberto habían estado tan desesperados por encontrar en el viaje. «Gracias, pequeño», dije, tomándolo de él. Probablemente se deslizó de mi carpeta. «Mamá estaba buscando algo como esto», dijo antes de irse. Dijo que era importante. Me senté allí un rato después de que él dejara el papel en mis manos. Mateo no estaba tratando de causar problemas, solo me estaba contando lo que había visto. Pero confirmó algo importante. Daniela no se había rendido. Todavía estaba buscando influencia. Ese fin de semana decidí darle suficiente cuerda. En el desayuno del sábado, mencioné de pasada que iría a la ciudad para encargarme de algún papeleo. Los ojos de Daniela se entrecerraron ligeramente. Roberto siguió comiendo su tostada, pero su mandíbula trabajó un poco más duro. Cuando regresé esa tarde, dejé un pequeño sobre manila en mi escritorio a plena vista. Dentro no había nada más que papel en blanco, pero había escrito transferencia de propiedad. Final, en el exterior en letras negritas. Para la noche, había desaparecido. Daniela me evitó el resto de la noche. Roberto fingió ver la televisión, pero pude verlo mirando hacia el pasillo donde ella caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. El domingo, las grietas reales comenzaron a mostrarse. Estaba en el patio trasero podando los rosales cuando escuché voces elevadas desde la cocina. «No puedes simplemente agitarlo frente a él así», siseó Roberto. «Bueno, ¿qué quieres que haga? Él no está entregando nada», espetó Daniela. «Entonces lo obligamos», dijo Roberto. Me acerqué a la ventana abierta, la espina de una rosa presionando ligeramente en mi pulgar. «Aún no». «Necesitamos saber exactamente qué ha hecho», respondió Daniela más bajo ahora. «Si ha cambiado los documentos, estamos jodidos. Ya estaban jodidos. Simplemente no sabían cuán mal». Esa noche, Mateo llamó a mi puerta. «Abuelo, mamá y papá están diferentes últimamente. Pelean mucho.
A veces, dije con cuidado, la gente se molesta cuando no puede conseguir lo que quiere. ¿Están perdiendo algo? Lo miré por un largo momento. A ti no, dije finalmente. Nunca a ti. El lunes hice mi movimiento. Invité a Daniela y Roberto a sentarse después de la cena. He estado pensando. Comencé cruzando las manos sobre la mesa. Sobre el futuro, sobre esta casa. Los ojos de Daniela parpadearon. Esperanza, miedo, cálculo, todo en un segundo. Sé que han estado preocupados por lo que le pasará cuando yo no esté. Continué. Roberto se inclinó hacia adelante. Bueno, sí. Solo queremos asegurarnos de que Mateo sea atendido. Exactamente. Intervino Daniela rápidamente. Asentí. Exactamente. Es por eso que han hecho arreglos. No les dije cuáles eran esos arreglos. No necesitaba hacerlo. La ambigüedad era el punto. Los carcomería, los mantendría adivinando. Los haría preguntarse cuánto habían perdido ya. Durante la semana siguiente, mantuve la presión constante. Dejaba carpetas en mi escritorio con títulos medio visibles. Hacía llamadas telefónicas cortas en tonos bajos. Salía a tomar llamadas importantes cada vez que Daniela estaba cerca. Cada vez podía sentir su ansiedad aumentar. Para el viernes, la paciencia de Roberto se rompió. Llegué a casa de un paseo para encontrarlo en mi estudio, revolviendo cajones. ¿Buscando algo?, pregunté desde la puerta. Saltó, cerrando el cajón de golpe. Solo pensé en arreglar esa manija suelta que mencionaste. No mencioné ninguna manija suelta, dije con voz tranquila pero afilada. Daniela apareció en el pasillo, con la cara pálida. «Roberto, ¿puedes ayudarme en la cocina?», dijo rápidamente. Él pasó junto a mí sin mirarme a los ojos. Esa noche, moví la pieza final a su lugar. Llamé a mi abogado de nuevo, esta vez para programar la firma del testamento enmendado, a solo unos días de distancia. Cuando colgué, miré la puerta cerrada de mi estudio. En el pasillo, podía escuchar a Daniela susurrando a Roberto, su voz tensa. «Si firma lo que sea que es eso, se acabó», dijo. Tenía razón. Me fui a la cama esa noche con una extraña calma. Por primera vez en meses, tal vez años, no estaba reaccionando a ellos. Ellos estaban reaccionando a mí. Y ni siquiera se daban cuenta de que la verdadera tormenta aún no había golpeado. Comenzó con el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, suave al principio, como alguien tratando de ser cuidadoso. Yo estaba en el patio trasero, recortando las últimas hortensias. El aire frío mordiéndome las yemas de los dedos cuando lo escuché a través de la ventana de la cocina entreabierta. Para cuando entré, la voz de Daniela ya había tomado ese tono bajo y urgente, que usaba cuando intentaba controlar a Roberto. «Aquí no. Espera hasta que salga», dijo. «Te digo que podemos hacerlo ahora. Él está en el jardín», siseó Roberto. Ni siquiera me escucharon entrar. Me quedé en el umbral por un momento, dejando que el peso de la escena me presionara. Esta era mi casa, mi mesa, mi cocina. Y aquí estaban ellos, como ratas hurgando en la despensa. Me aclaré la garganta. Daniela se dio la vuelta, su cara adoptando una sonrisa demasiado rápido para ser real. «Papá, has vuelto temprano». La mano de Roberto todavía estaba en el tirador del cajón. «Solo buscaba un destornillador», murmuró. Lo miré por un largo momento, luego a Daniela. «Todo lo que necesitan en esta casa está exactamente donde siempre ha estado. Si no pueden encontrarlo, tal vez estén buscando algo que nunca fue suyo». Su sonrisa vaciló. Roberto la miró. Luego pasó junto a mí sin decir otra palabra. Esa noche, me senté solo en mi estudio con las luces apagadas. Desde arriba llegó el golpe amortiguado de Mateo dejando caer algo pesado, seguido de su risa. Inocente, inconsciente. Y por su bien, tenía la intención de mantenerlo así. En mi escritorio yacía el testamento enmendado, el que dejaba la casa en fideicomiso a Mateo. El papel se sentía más pesado de lo que debería, como si ya llevara el peso de los años venideros.
Pensé en Elena, cómo había insistido en plantar esas hortensias, cómo se había parado en esta misma habitación, diciéndome que siempre debíamos planificar para la próxima generación. Ella habría odiado en lo que se había convertido Daniela. 2 días después, llegó la invitación. Daniela llamó a mi puerta a media mañana, su voz recubierta de azúcar pero quebradiza por debajo. «Papá, Roberto y yo pensamos que tal vez podríamos cenar juntos esta noche. Solo nosotros los adultos. Mateo se queda a dormir en casa de un amigo». Podía escuchar el esfuerzo en su tono como un vendedor ensayando un discurso. «Suena bien», dije, fingiendo no darme cuenta. Ella sonrió demasiado amplio y se fue antes de que pudiera hacer preguntas. La cena se sirvió en la gran mesa del comedor, la que solo usábamos en días festivos. Daniela se había esforzado al máximo. Pollo asado, papas, una botella de vino ya descorchada. Roberto estaba vestido mejor de lo habitual, camisa con cuello, cabello peinado hacia atrás. Hicimos una pequeña charla por un rato, Daniela preguntando sobre el jardín, Roberto asintiendo en todos los momentos correctos. Luego, tan pronto como se retiraron los platos, surgió la verdadera razón de la velada. Daniela metió la mano debajo de la mesa y colocó una carpeta frente a mí. El papel dentro era nuevo y crujiente. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Solo un poco de papeleo», dijo ella a la ligera. «Para hacer las cosas más fáciles. Ya sabes, en caso de que pase algo». Roberto se inclinó. «Es solo una transferencia de propiedad. Mantiene todo en la familia». «En la familia», repetí con voz plana. Interesante elección de palabras. La sonrisa de Daniela se tensó. «Papá, solo queremos asegurarnos de que no haya confusión más tarde. Nada de asuntos legales complicados». Pasé la primera página. El lenguaje era claro. Querían que la escritura de la casa se firmara a su nombre de inmediato. Sin condiciones, sin fideicomiso para Mateo. «Seguirías viviendo aquí, por supuesto», agregó Roberto rápidamente. «Nada cambiaría». Nada cambiaría, excepto todo. Dejé la carpeta y entrelacé mis manos. «Han estado ocupados». La voz de Daniela se agudizó. «Solo estamos siendo prácticos. No te estás volviendo más joven, papá, y... no es seguro para ti manejar todo esto solo». «No es seguro», dije lentamente. Sin embargo, de alguna manera fue lo suficientemente seguro para que yo la construyera, la pagara, la mantuviera. Durante décadas. Ella se sonrojó. Roberto miró hacia otro lado. «No voy a firmar esto», dije finalmente. La sonrisa de Daniela desapareció. «Si no lo haces, tendremos que considerar otras opciones». «Otras opciones», repetí. «¿Cómo qué?». La voz de Roberto era más tranquila ahora, casi ensayada. «Mira, hemos estado hablando con alguien sobre la tutela». «¿Tutela?», interrumpí, mi tono lo suficientemente agudo como para hacer que ambos se estremecieran. Daniela presionó. «Es solo que... si un médico dice que no eres capaz de tomar decisiones». Me reí, un sonido seco y sin humor. «Así que ese es el plan. Declararme incompetente. Tomar la casa y decir que es por mi bien». El silencio que siguió fue lo suficientemente espeso como para ahogarse. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. «Les diré lo que va a pasar. Van a dejar de cavar en mis cajones. Van a dejar de conspirar a mis espaldas. Y van a recordar que esta casa, esta vida, se construyó sin que ninguno de ustedes moviera un dedo». La voz de Daniela tembló, ya fuera por ira o miedo. No podía decirlo. «No puedes quedártela para siempre, papá». Me encontré con su mirada. «Mírame hacerlo». Después de que dejaron la mesa, fui a mi estudio. La carpeta que me habían dado estaba allí, una serpiente enroscada y esperando. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y la deslicé dentro, no para guardarla, sino para recordarme exactamente con quién estaba tratando. Pasé la siguiente hora escribiendo una carta a mi abogado, describiendo todo lo que había sucedido, cada amenaza implícita o hablada.
Hice 3 copias guardadas en 3 lugares diferentes. Si Daniela y Roberto pensaban que podían asustarme para que me sometiera, habían subestimado lo lejos que estaba dispuesto a pensar. A la mañana siguiente, Mateo entró en la cocina mientras yo hacía café. Abuelo, ¿por qué mamá y papá se veían tan enojados anoche? Mantuve mi espalda hacia él por un momento, estabilizando mi voz. A veces, dije, la gente se molesta cuando no puede conseguir lo que quiere. ¿Hiciste algo?, preguntó, inclinando la cabeza. Me di la vuelta y sonreí levemente. Tal vez solo recordé qué nombre está en el frente de esta casa. Él sonrió, sin entender del todo, pero pude ver el consuelo en sus ojos. Eso fue suficiente. Daniela y Roberto me evitaron durante los siguientes 2 días, pero podía sentir la tensión como estática en el aire. No habían terminado, ni mucho menos, y yo tampoco. En la tercera noche, los escuché hablando en su habitación. Las paredes de esta casa transmiten el sonido, especialmente cuando la gente olvida que no están solos. Hay que presionar más fuerte, estaba diciendo Daniela. Si él cambia el testamento, interrumpió Roberto. Necesitamos pruebas. No podemos forzar nada sin ellas. Sonreí en la oscuridad. La prueba era algo que nunca obtendrían. Me había asegurado de ello. El último movimiento en esta parte del juego llegó en silencio. Invité a Mateo a ayudarme en el jardín ese sábado, solo nosotros 2. Mientras plantábamos la última fila de bulbos, le dije, un día todo esto será tuyo, pero no tienes que apresurarte para conseguirlo. Las mejores cosas valen la pena esperar. Me miró, perplejo pero curioso. Incluso las casas. Especialmente las casas, dije. En el interior podía ver a Daniela observándonos desde la ventana de la cocina, con el rostro ilegible. Ella lo sabía. Simplemente no sabía cuán poco tiempo le quedaba antes de que todo se le escapara de las manos. La mañana de la visita de mi abogado. El cielo era del tipo gris que te hace pensar en finales. Las nubes colgaban bajas sobre la calle, pesadas con una lluvia que aún no había decidido caer. Me senté a la mesa de la cocina con mi café, viendo la condensación correr por la ventana. Daniela y Roberto estaban arriba, sus voces amortiguadas pero afiladas en los bordes. Incluso sin captar las palabras, podía escuchar el ritmo, la frustración y la urgencia enredadas. Se les estaba acabando el tiempo, y lo sabían. Mateo entró, con el pelo levantado, el pijama todavía arrugado por el sueño. Buenos días, abuelo. Buenos días, amigo. ¿Hambre? Asintió y puse un plato de huevos revueltos frente a él. Mientras comía, observé su rostro, los ojos de Elena, la barbilla obstinada de mi madre. Se merecía algo mejor que crecer, pensando que la familia era solo otra palabra para apalancamiento. A las 10 en punto, llamaron a la puerta. Abrí para encontrar a Martín Vega, mi abogado durante más de 15 años, de pie allí con su maletín de cuero. «Buenos días, Arturo», dijo entrando. La voz de Daniela flotó hacia abajo. «¿Quién es, Martín?» Llamé aquí para repasar algunos papeles. Para cuando llegó al último escalón, Martín ya estaba en la mesa del comedor, con los documentos extendidos como un veredicto silencioso. Daniela se cruzó de brazos. «Podrías habernos dicho que tenías compañía». No me di cuenta de que necesitaba autorización, dije. Roberto entró desde el pasillo tratando de mantener su expresión neutral y fallando. Martín se aclaró la garganta. ¿Empezamos? Asentí. Adelante. Deslizó el primer documento hacia mí. Esta es la transferencia de la escritura moviendo la casa y la cabaña del lago a un fideicomiso irrevocable para Mateo. Usted conserva los derechos de residencia completos de por vida. A su fallecimiento, se transfiere a él directamente. Ninguna otra parte tiene un reclamo. La pluma se sentía pesada en mi mano, pero en el momento en que la punta tocó el papel, algo en mí se aligeró. El rasguño de mi firma sonó como el giro de una cerradura. El rostro de Daniela se drenó de color. «Se lo estás dando todo a Mateo». «No todo»,
dije, encontrando sus ojos. Solo las partes que planeabas tomar. Roberto dio un paso adelante. No puedes. Martín interrumpió con voz tranquila. Él puede. Y lo ha hecho. El tono de Daniela se agudizó. Papá, solo estábamos tratando de ayudar. ¿Ayudar? Dejé colgar la palabra. Revisando mis cajones, teniendo conversaciones con abogados sobre declararme incompetente. Eso no es útil. Eso es robo con un buen traje. Sus labios se separaron, pero no siguieron palabras. Martín. El siguiente, dije. Colocó una carta de una sola página ante mí. Revocación de todos los acuerdos de poder notarial anteriores. A partir de hoy, solo el fiduciario designado puede actuar en su nombre. La mandíbula de Daniela se tensó. ¿Y quién es ese? Mateo es demasiado joven. Lo dije. Martín actuará hasta que sea mayor de edad. La voz de Roberto se elevó. Así que estamos completamente fuera. Ustedes mismos se cortaron, dije uniformemente, cuando dejaron de verme como un padre y comenzaron a verme como una firma. El silencio después de eso no fue incómodo. Fue definitivo. Daniela se dio la vuelta abruptamente y salió de la habitación. Roberto la siguió murmurando por lo bajo. Después de que Martín reunió los papeles firmados, me miró. Esto se mantendrá, pero manténgase alerta. Las personas que se sienten con derecho no se alejan simplemente. Lo sé, dije. Cuando se fue, me paré junto a la ventana viendo las primeras gotas de lluvia golpear el camino de entrada. Esa noche, Mateo vino a sentarse a mi lado en el porche. Mamá está molesta, dijo. Vivirá. Dijo que le quitaste la casa. No tomé nada, le dije. Solo evité que fuera a donde no pertenecía. ¿Siempre estará aquí? Mientras recuerdes por qué importa, dije. 2 días después, Daniela y Roberto se mudaron. No se despidieron. La tranquilidad que dejaron atrás fue extraña al principio, pero no desagradable. Dejé las puertas abiertas, dejé que el olor a lluvia entrara por habitaciones que se habían sentido cerradas durante demasiado tiempo. Arreglé el escalón del porche que chirriaba. Reparé la contraventana suelta por la que Elena solía regañarme. Lentamente, la casa comenzó a sentirse mía de nuevo. No solo en papel. Pasaron semanas. Mateo todavía venía a menudo. A veces me ayudaba en el jardín. Un sábado, mientras plantábamos tulipanes, preguntó, ¿por qué no les diste lo que querían? ¿No sería eso más fácil? Dejé la paleta en el suelo. ¿Más fácil? Seguro. Pero más fácil no es lo mismo que correcto. Regalas lo que construiste solo para evitar una pelea. Pierdes más que la cosa. Te pierdes a ti mismo. Él asintió, con los ojos entrecerrados como si lo estuviera archivando para el futuro. El día que los documentos del fideicomiso regresaron sellados del tribunal, me senté a la mesa con té en la mano, leyendo la confirmación oficial. La casa, la cabaña, la tierra, todo asegurado para Mateo. Esa noche, caminé por cada habitación tocando los marcos, la barandilla desgastada, los paneles de vidrio que Elena una vez pulió hasta que brillaron. Lo hice, susurré a su sillón. No la tocarán, no ahora, no después de que me haya ido. La casa pareció asentarse en acuerdo, y luego vino el giro. Una semana después, mientras limpiaba el armario de arriba que Daniela había usado, encontré una pequeña caja de madera escondida detrás de una vieja maleta. Dentro estaba el relicario de plata de Elena, desaparecido hace más de 1 año. Había asumido que Daniela lo había empeñado, pero también había un trozo de papel doblado. Papá, comenzaba, sé que piensas lo peor de mí, y tal vez tengas razón. No puedo deshacer lo que hice, pero no podía quedarme con esto. Es de ella, y es tuyo. Lo siento. Daniela. Me quedé allí, con el relicario caliente en mi palma, la nota temblando ligeramente en mi otra mano. No era redención, pero no era nada. La gente piensa que la venganza termina cuando has ganado.
pero a veces termina cuando ves la grieta más pequeña en la pared que has construido. Prueba de que incluso en toda la codicia y la traición, todavía queda un hilo de algo humano. Y no sabía si eso hacía las cosas más difíciles o más fáciles, pero sabía esto. La casa estaba a salvo. El futuro de Mateo estaba a salvo. Y tal vez, solo tal vez, el alma de Daniela no estaba más allá de la salvación. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gusta esta historia, por favor denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en la lista de reproducción que se muestra en la pantalla ahora.